de la vida de este hombre llamado Naamán, un hombre, un hombre destacado en el gobierno de Siria. La Biblia dice que Naamán fue un hombre muy destacado respecto de sus hazañas de guerra, y también dentro, diríamos, del imperio. Era un hombre lealmente conocido por su señor, un hombre sumamente estimado también en casa por su esposa, sus siervos, sus esclavos, y qué decir de esa guarnición que le acompañaba, respecto de sus colaboradores de servicio de guerra también. Ya hemos leído entresacando el capítulo 5 en estudios pasados, que aún sus sirvientes que eran propios de la compañía, siendo él un general, le llamaban padre. Todo esto estimula, mi amado, a creer de que Naamán había ganado a pulso, por decirlo de alguna forma, ese buen prestigio como general, como soldado, como esposo, como sirviente de su rey. Por otra parte, mi amado, este hombre, pese a tantas virtudes, tenía un mal en sí mismo. ¿Cuál era su mal? La lepra. Su lepra había, mi amado, pues contaminado todo su cuerpo. Y esto provocó que Naamán, no fuese un hombre 100% feliz. De hecho, mi amado, por allí hay quienes pueden decir: hermano, a mí me va muy bien en tal cosa, pero soy pésimo en otra cosa. Hay quienes dicen: a mí me va bien en los negocios, pero soy malo para el amor. O viceversa. Mi amado, Naamán tenía un problema. Su problema era un problema de muerte, ya que la lepra, si no era tratada, o lo que era peor, no era curada, mi amado, se lo llevaría al sepulcro. Su lepra, mi amado, avanzaba y al parecer había regado todo su cuerpo, había contaminado todo su cuerpo. Esto provocó que una esclava que había sido llevada de la nación de Israel hacia la nación de Siria, donde se encontraba Naamán, había sido comprada como esclava, y allí ella, en lo poco que sabía del Dios de Israel y del profeta que lo representaba en Israel, que era Eliseo, le hace saber a la casa como tal, que en Israel bien podría él ser curado de esa lepra, y que un hombre llamado, un profeta llamado Eliseo, sería el móvil por el cual él recibiría esa sanidad. Este general no escatima dos veces la propuesta y va delante del rey y le pide que se le den permisos para poder llegarse a Israel y obtener obviamente la tan ansiada cura. Y así lo hace el rey. Por la estimación que le tenía, le escribe cartas de un rey para otro para que le reciban a Naamán y pueda hallar sanidad para esa lepra. El problema es, como usted ya bien lo sabe, es que cuando recibió el rey de Israel los documentos del rey de Siria, diciéndosele que se le enviaba a un enfermo de lepra para que lo sane, el rey de Israel, mi amado, recibió la noticia como un balde de agua fría, porque ¿quién podría, mi amado, curar a alguien de una enfermedad incurable? Eso es como tratar, mi amado, de salvar a alguien que ya tiene SIDA, o a alguien que ya se le ha detectado posiblemente cáncer y hay metástasis de por medio. Entonces, eso, mi amado, lo recibió sumamente, diríamos, de una manera intranquila, al ver que lo que se le pedía era imposible para él poderlo hacer. Entonces el rey de Israel pensó que el rey de Siria estaba buscando un pretexto para hacerle la guerra. Pero la verdad, ese no era el caso. Ahora bien, cuando el rey reacciona, rompe sus vestiduras, y dice la escritura que toda esta noticia se la llegó a propagar en medio del reinado de Israel. Es en ese preciso momento cuando Dios comienza a moverse. Cuando Dios comienza, mi amado hermano, a hacer cosas que obviamente para muchos ya hubiesen querido ser los candidatos, pero en la misericordia de Dios solamente se podrá llevar a cabo con quien Él lo desea. Y Dios, mi amado, en oración le habla a Eliseo, al profeta Eliseo, y le manda a decir al rey que no se preocupe, que no rasgue sus vestidos en una postura como de luto, sino más bien que se le haga venir a ese hombre que ha llegado a su palacio, que tiene esta enfermedad mortal. Y de esa forma, mi amado, se le hace saber de que Naamán
debe de ir a buscar al profeta Eliseo. Eliseo, mi amado, recibe a Naamán, pero no lo hace de manera formal. Él, mi amado, sí, simplemente lo único que hace es enviarle a su aprendiz, sí, de profeta, un hombre llamado Giesi, y lo guía, sí, con instrucciones para que se vaya a bañar. ¿En dónde? Dice aquí, en el río Jordán. Mire que un recuento rápido. Y sí, entre tirones y jalones, sí, porque para Naamán esto no era algo que él deseaba hacer, porque él quería su milagro de manera especial y Dios lo mandó, fue a bañarse en un río. Mi amado, sí, para Naamán esta propuesta de irse a bañar en el Jordán fue ofensiva, ya que él mismo supo decir que en su nación habían ríos más bonitos, más limpios, con un panorama mucho más de pronto de asepsia y de elegancia que el mugroso río del Jordán. Dijo, lo vio sucio, lo vio puerco, y diría cualquiera, y si es época de invierno, peor todavía. Entonces él dijo, ¿cómo me voy a meter yo en este río sabiendo que tengo lepra? Y mi lepra, que es obviamente algo que afecta a la piel, se vaya a contaminar con esa agua, sí, que viene con lodo. Mi amado, pero Dios manifestaría su poder siempre y cuando se le obedeciera tal cual como él lo había determinado. Por allí hicieron entrar en razón a Naamán y le dijeron, si el profeta te hubiera pedido que mates un gigante, ¿lo habrías hecho o no? Claro que sí. Si te había dicho que te vayas a la luna, ¿te hubieras ido? Sí, por supuesto. Métete en el agua, le dijo. Métete en el agua. Estoy parafraseando. Sí, y de esa forma Naamán, mi amado, se convence y desciende al agua. 7 veces fue la orden de Dios que se sumergiera. Y lo hizo. Y gracias diríamos así, al poder del Señor, Dios utilizaría el agua del Jordán, ¿para qué? Para poder, mi amado, sí, hacer en Naamán un precioso milagro. Su carne quedaría totalmente sana de esta enfermedad mortal y este hombre, mi amado, obviamente volvería a nacer. Sí, y este milagro, mi amado, fue todo lo que se ha podido analizar en el capítulo 5 hasta el versículo número 16. Sí, ya una vez sanado, el hombre agradecidísimo de Dios, sí, vuelve otra vez para buscar ¿a quién? Al profeta. Quiere darle gracias, quiere ofrecerle regalos, quiere, mi amado, tirar la casa por la ventana. Su milagro, según él, no tiene precio. Él de Siria ya había venido preparado para esto. Había traído cargas de oro, cargas, mi amado, de plata y muchos vestidos reales para poder dar, sí, en favor, obviamente, de su sanidad a quien se la otorgue. Pero el profeta Eliseo se niega a recibir absolutamente un solo centavo. No le recibe ni un alfiler. Le dice no. Claro, ya vimos la semana pasada las razones por las que Eliseo se negó. Ahora bien, yendo al verso 17, que es el texto que en esta preciosísima noche el Espíritu Santo pues nos va a conducir para el aprendizaje. Naamán, una vez que ya ha sido atendido, ahora sí él se dispone a retirarse a su nación. Él no es judío. Él es lo que se podría denominar bíblicamente como un prosélito. Un prosélito. ¿A qué me refiero al decir esto? Ya que cuando él manifiesta, mi amado hermano, en su agradecimiento a Dios, las siguientes palabras, él ha hecho un cambio de fe. Él ha, diríamos, apostatado de su religión tradicional y ha aceptado una nueva religión, por decirlo de alguna forma. Ya que cuando yo leo, y acompáñeme por favor, sí, venga conmigo, versículo número 17, dice Naamán de sí lo siguiente: te ruego pues, le dice Naamán, que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino solamente a quién ahora. De ahí en adelante, ¿a quién? A Jehová.
a Él simplemente y solamente voy a buscar, a adorarlo, a seguirlo por completo. Entonces, a ese cambio de fe se le denomina, mi amado hermano, ya en términos bíblicos, como un prosélito. Alguien que, no siendo en este caso judío, sí, de la religión judía, sí, acepta, sí, la religión de los judíos. Llamado, y se le denomina prosélito por ser aquella persona que cambia de religión, pero al mismo tiempo tiene una condicionante. Es alguien que recién se inicia en el ámbito propiamente de la religión. Es decir, es un inexperto, un aprendiz, está de cero. Para mí, Naamán sí, está en un estado, si lo quiero comparar como alguien que se está formando biológicamente, es un recién nacido. Un recién nacido. Lo único que sabe de Dios es que Dios lo ha sanado. Dios me ha sanado. Y con solamente saber eso, Él dice, voy de aquí en adelante a dedicar toda mi adoración, mis sacrificios, mis holocaustos, solo serán para el Dios que me ha sanado. Y ese era el Dios de Israel. ¿Hasta aquí todo está entendido? Ahora bien, pero Naamán, mi amado, si en el verso 17 pide algo, solicita algo, él quiere concesiones. Claro, él, insisto, visto bajo la lupa propiamente, mi amado, del cristianismo o de la religión cristiana, él es un bebé. Él ha nacido, él al salir del agua implícitamente ha vuelto a salir del vientre de su madre, ha nacido de nuevo. Este hombre, al ver su milagro en su piel, también ha recibido al parecer un milagro en su corazón. No solamente su piel al parecer ha salido limpia, sino también su alma. Y eso le hace cambiar de manera radical su forma de ver al Dios de Israel. Ahora, él solicita, y de ahí la interrogante, donde le dice, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga, dice allí, ¿de qué? De un par de mulas. ¿Qué pide Naamán? ¿Qué es lo que está solicitando? Y lo que es más importante, ¿por qué lo hace? Bueno, para aquellos que les gusta tomar cierto tipo de datos, llamado solicitar tierra de un lugar para poderlo llevar, y esto lo voy a poner entre paréntesis o entre comillas, como usted lo quiere escribir en sus cuadernos de apuntes, si lo voy a poner ahí, mi amado hermano, como una especie de acotación adicional, para los que pedían tierra en aspectos propiamente religiosos, sobre todo, así como lo hace Naamán, era porque se tenía la creencia de ciertas supersticiones propiamente de esa época. ¿En qué sentido? Llevar tierra de un lugar a otro, mi amado, hacía creer a quien lo llevaba de que consigo, de que consigo también podía llevar algo de ese Dios, en este caso de un lugar a otro, sabiendo que el Dios de una nación, según la superstición, solo podía actuar en favor de ese pueblo. Y se creía que al tomar algo de ese pueblo y llevarlo a mi pueblo, algo de ese Dios vendría conmigo. Esa era una superstición, de hecho, muy común respecto de temas religiosos. De ahí, mi amado, que esta superstición también inclusive hasta cierto punto se lo podía llegar a ver dentro de la misma cultura judía. Un ejemplo muy remarcado de esto, mi amado, usted lo podría de pronto considerar con la petición que hace un patriarca allá en el libro del Génesis capítulo 50. Allí en el versículo, para ser más propicio, en el versículo 24 al 26. Por ejemplo, allí, cuando uno de los hijos de Jacob, un hombre que escaló muchísimo, sobre todo en el ámbito de la jerarquía, mi amado, de Egipto, hablando del patriarca José, cuando José sube como segundo a bordo de la nación, mi amado, él le hace juramentar a sus hermanos, diciéndole, el día que yo me muera, no me van a dejar sin mis huesos en esta tierra. ¿Por qué?
porque posiblemente la tierra de Egipto simplificaba para la mente de todo buen judío de que era un lugar inapropiado, un lugar contaminado, un lugar inmundo por los ídolos. Y dijo, no, si yo me muero, dijo él, me hacen el favor, porque un día Dios los va a sacar de esta nación y quiero que mis huesos sean llevados de Egipto a donde ustedes se vayan. ¿Para qué? Para que en este caso, sus huesos puedan ser sepultados en la tierra que Dios vaya a bendecirlos. Y así ocurrió, mi amado. Allá en Génesis, como le he mencionado, 50, versos 24 al 26, se hace el petitorio de parte de José para con sus hermanos cuando le dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró, ojo esto, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y luego dirá, y murió José de 110 años. Y lo embalsamaron de acuerdo a la costumbre de los egipcios, y mi amado, y lo pusieron en un sarcófago, tal cual como era la modalidad de los egipcios. Sin embargo, en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 19, vale ahí también recalcar el pasaje, sí, el día que todo Israel está saliendo libre por medio de ese gran poder, de ese gran mover de Dios con las plagas, en Éxodo 13, 19, amado, Moisés ordena que saquen o que desentierren a José de su sepulcro, y se lo llevaron. Sí, mi amado, hicieron por decirlo así, una exhumación del cadáver. Cogieron el ataúd y partieron con un muerto, sí, por el desierto. Y luego, en Josué capítulo 24, verso 32, ojo, Josué, mírate cuántos años vagó el pueblo por el desierto. 40 años. ¿Cuántos años pasaron, mi amado, para que Israel pueda conquistar la tierra de Canaán? 40 años más. ¿Sí? 40 años más. Y recién en Josué 24, verso 32, que es el último capítulo del libro de Josué, verso 32, se le da, como decimos nosotros, cristiana sepultura. ¿Y en dónde? En la tierra, en la bendita tierra de Canaán. Sí, allá en Josué capítulo 24, verso 32. Le doy la referencia para que usted tenga bien, sí, a bien considerar respecto, sí, del ejemplo que le quiero dar. Entonces, si considero estos aspectos, era común, sí, poder hacer este tipo de rituales, llevar tierra. Sí, así como en el Nuevo Testamento ha habido algo muy parecido, le cuento, y esto respecto de milagros, cuando si se le pedía muchas veces a los apóstoles, como a Pedro y a Juan, que bendijeran, mi amado, los pañuelos de los enfermos, para que sean llevados para aquellos que no podían movilizarse, y se creía que al ser depositados sobre la enfermedad del enfermo, estos eran sanados. Supersticiones, que si bien es cierto, mi amado, no son para mí problemas de fondo, sino de forma. Para un inexperto, para un prosélito, para un aprendiz, para un novato, para un inmaduro, para un niño espiritual, son aceptables. Amén. Naamán no es el súper devoto de Dios, es un bebé, acaba de nacer. Amén. Acaba de nacer. Y él pide, mi amado, algo según justamente ese criterio, sí, diríamos, de inocencia respecto de cómo poder servir o agradar al Dios que lo ha sanado. Ya que no le ha aceptado el profeta, y que representaba a Dios en ese momento, no le ha aceptado ni una sola moneda. Entonces él decide ser, llamado, quien si honre al Dios de la mejor forma posible, según sus creencias, según sus costumbres. Para Naamán, llevarse 2 cargas llenas, ¿sí?, de sus mulas con tierra justamente la tierra de donde él había recibido su milagro, sería para él suficiente como para decir:
algo de Dios me llevo, más allá de un milagro en mi cuerpo. Algo de Dios me llevo para poderlo tender de pronto en una parcela dedicada para el Dios de Israel. Allí regar la tierra y sobre esa tierra edificar algo para yo inclinarme y adorar al Dios de los judíos. Mi amado, y luego le hace otro petitorio. Versículo, acompáñame por favor, veamos esto con detenimiento. Sí, versículo número 18. ¿Qué nos dice el Señor, mis amados? Dice pues el Señor, versículo 18, en esto también perdone Jehová, por anticipado. En esto quiero que se me haga una, como le diría cualquiera, una excepción, le dice Naamán al profeta. Que Dios me perdone o perdone a tu siervo cuando mi Señor, el rey, entrare en el templo, porque el rey, él también lo hacía antes, ¿sí? Entrare en el templo de un dios pagano llamado Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo. Si yo también, claro, si él se apoya en mi brazo y se quiere arrodillar a su Dios, yo también, ¿qué haga? Me incline en el templo de Rimón cuando haga tal. Jehová pues, dice allí, perdone en esto a tu siervo. Dicho de otra forma, se podría de pronto transliterarlo a un tiempo más cotidiano, ¿no? Y perdone Dios, diría cualquiera, si de pronto, si como usted sabe que trabajo para la arquidiócesis y usted sabe que yo soy el que toco la campanita, entonces disculpará si de pronto me ingreso al templo, me cambio de ropa y toco la campanita en los cultos. Algo así, dicho de esa forma un poquito media ortodoxa. Sí, entonces, ¿qué es lo que pide Naamán? Que se le dé la venia del perdón cuando él ingrese al templo pagano, que él antes de ese día, ojo, antes de ese día, que él obviamente hacía juntamente con su rey. ¿Y qué hacía él con su rey? Entrar al templo y arrodillarse y venerar o sacrificar, sí, lo acostumbrado para un dios pagano. Pero ahora la óptica que él le da es, yo no lo voy a hacer de corazón. Lo debo de hacer por fuerza, porque el rey a mí me pide que, ¿qué cosa? Que lo acompañe y en mí él se apoya para poder reverenciar al Dios. Posiblemente esto da a entender de que el rey de Siria era un rey aparentemente, se podría decir, avanzado algo en edad o tenía problemas en las articulaciones, pero el asunto era que este hombre necesitaba apoyarse en algo. Y qué mejor que hacerlo en su gran general, un hombre que le había dado muchas victorias en medio de sus guerras. Estas dos cosas pide Naamán: tierra para llevar algo a Siria para que le recuerde a su Dios, al Dios de los hebreos, y dos, que se le conceda la venia de poder entrar en un templo o en el templo que él siempre antes iba, pero ahora con otro tipo de corazón. No involucrando su fe en el acto mismo de arrodillarse con su rey, sino que se le conceda la venia de que se incline, pero que se le tome en cuenta que su corazón sigue estando firme, ¿sí?, con el Dios de los judíos. Mi amado, si estas dos situaciones se nos hubiese pedido a nosotros, sacando a Eliseo de allí y metiéndonos nosotros, ¿cuál hubiese sido nuestro consejo? ¿Cuál hubiese sido nuestro consejo? Recuerda el tema de esta preciosísima noche. Ayúdalos a crecer. ¿Qué le hubiésemos dicho a Naamán? Podría hasta cambiar los escenarios. Como escuché y yo le compartí el otro día predicando, sí, cuando alguien me dijo, pastor, pero yo tengo un mini market y yo vendo cerveza. De eso vivimos. De hecho, es el producto que más sale. ¿Qué hago? Quiero ir a la iglesia, pero tengo esto en el corazón. ¿Qué hago? ¿Cómo usted aconseja?
¿cómo usted, mi amado, podría confrontar, por decirlo de alguna forma, situaciones que para nosotros, que creo yo en Dios, que por no solo los años, sino por la búsqueda, hemos adquirido de Dios algo de madurez, algo de conocimiento, algo de experiencia espiritual? Con aquellos que de pronto por primera vez hoy cruzan una puerta y tienen un mar de conflictos, pero que sin embargo, por medio de una misericordia de Dios, ellos han experimentado un redarguir del Señor en su alma y han dicho: Señor, tú sabes cómo vivo y qué es lo que tengo y cómo es mi crisis de cada día, pero hoy solo quiero decirte, de aquí en adelante yo seré tu siervo. Y de pronto al final del culto alguien se le acerca de a ellos, de esos nuevos, y le dice: hermano, yo tengo estos problemas, esto, ¿qué hago? Y le da de pronto las directrices de Naamán. Curiosamente, mi amado, por eso me detuve en este pasaje bíblico. Pude haber avanzado, sí, donde de pronto suele ser más tradicional el pasaje de ser de énfasis para el estudio, que es cómo Giezi va a ser una acción totalmente desatinada y por ello Dios va a actuar de una manera también reprensiva para con él. Pero hoy me quise detener en esto. Sobre todo cuando escucho de un gran varón de Dios que tenía, según la Biblia lo menciona, doble porción del espíritu, sí, del espíritu de Elías, decía. Sí, dice allí que Eliseo le responde sencilla y prácticamente diciéndole: ve en paz. Ese ve en paz no es ni un sí, pero tampoco no es un no. ¿Cómo se podría, mi amado, pues entonces entender aquello? Mi amado, para Naamán, como se lo ha mencionado, no queriendo él posiblemente poner trabas a lo que Dios ha hecho en su vida, él se había entregado, podríamos verlo de esta forma, él se había entregado a Jehová, claro que sí, y no tenía intención alguna de poner en peligro, sí, o de malograr lo que Dios había hecho. Hay un término que me pareció importante analizar el día de hoy, algo que se llama, y que de pronto hoy por hoy mucha gente carece de esto, que son, él tenía, Naamán, hablando de Naamán, él tenía escrúpulos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Algo de la garganta? ¿Algo? Naamán tenía escrúpulos. ¿Qué es esto, mi amado? Sí, me encantó poder de pronto analizar esta palabrita en la vida de Naamán. Los escrúpulos son las dudas, o son los recelos, o las inquietudes que alguien, mi amado, sí, puede llegar a emanar de sí mismo para hacer las cosas bien. A eso se le llama escrúpulos. Alguien que tiene en su interior, sí, algo vivo, sí, que le hace querer actuar siempre de la mejor forma o manera posible. Hay gente que no tiene escrúpulos, que no le interesa si va pisoteando, va ofendiendo o va minimizando a los demás. No le interesa. A él de pronto solo le interesa es beneficiarse a cualquier precio, a cualquier coste. Sí, lo importante es que él prospere, así vaya matando a su entorno. Pero alguien que tiene escrúpulos, mi amado, diríamos que no está tranquilo. No se acuesta y ronca a pierna suelta si de pronto hay algo que lo inquieta respecto de que si habrá o no hablado continuo a esa persona que vio en la tarde. De pronto dijo: uy, creo que fui muy duro. Yo creo que... y hasta busca consejo. Oye, hermano, ¿usted qué le parece? Me encontré con tal persona y creo que le dije algo que lo ofendió, pero no estoy muy seguro. ¿Qué piensa usted? Hay otros que dirán todo lo contrario. Le tenía que decir lo que tenía que decirle y punto, y se lo dije en la cara. Entonces, no le interesa cómo lo tomó el otro. Lo único que a él le interesó es decirle las 4 verdades en su cara. Y sigue avanzando. Y que Dios lo bendiga de una vez. Me voy. Entonces, alguien que tiene escrúpulos, tiene tacto, busca estar bien con su entorno. Y Naamán, llamado, tenía escrúpulos. Y eso lo dice un comentarista, por cierto,
Y dicho bajo esta marquesina, amado, para Naamán, que no quería malograr, no quería entorpecer lo que de Dios se había recibido, el hombre trata de ser, mi amado hermano, muy tinoso, muy cuidadoso, y expone para él, claro, era su entorno de vida, ese era su modus vivendi, dicen por allí muchos en filosofía, esa era, mi amado, el pan de cada día, y él dijo, mira, yo quiero hacerte saber estas cosas. ¿Cómo me llevo a Dios de tu tierra para la mía? Dicho de otra forma, ¿no? ¿Cómo me llevo a Dios? Es verdad, mi cuerpo lo proclama, pero quiero algo de Dios, de este lugar, según mi costumbre, claro que sí, según mi tradición o las tradiciones de los pueblos, quiero llevar algo de Dios conmigo. Y dos, va la problemática. Por fuerza me tengo que inclinar delante de un Dios pagano, pero no lo hago por mí. Es porque el rey, estando a mi lado, se apoya en mí, y para que él de pronto pueda inclinarse, yo tengo que inclinarme con él. ¿Qué hago?, le dijo. Y Eliseo no entró en estudio teológico, no entró en debates espirituales, no entró a explicarle que la idolatría, que los 10 mandamientos, no entró posiblemente en ese argumento sólido que todo de pronto buen cristiano maduro lo tiene para poder hacerle ver a la gente, diciéndole, y por esto, y por esto, y por esto, no lo debes de hacer. Insisto en esto. Ya muchos, mi amado, tienen preparado para cada duda de algún hermano o de algún aprendiz de cristiano. Tienen, mi amado, ya un almanaque bien establecido de qué decir para qué cosas. O sea, si usted está así, usted tiene que hacer esto y lo otro. Que no digo que podría estar mal. Inclusive hasta podría decir, qué buen análisis, qué buenas palabras que tiene. Pero son pertinentes decírselos. Son atinados los comentarios que tienen hasta fundamento bíblico para alguien que recién acaba de romper el cascarón. ¿Son atinados? ¿Son realmente, mi amado, un elemento necesario para alguien que recién está dando, si lo quisiera ver encaminar, dando sus primeros... ¿Sí? O podría ser tan riesgoso que al dárselo, él al no saber cómo manejarlo, cómo asimilarlo, cómo degustarlo, cómo procesarlo, dirá, de verdad, uy, esto del evangelio ha sido muy duro, no, y se va. Como cuando alguien se para en la puerta y dice, a ver, ¿cómo entra el que viene? Y le dice, uy, no trajo falda, afuera. A Dios no le gusta con falda, para afuera. Uy, vino pintadito, un payaso, mano, no, así no. ¿Sabes eso? Eso es de Jezabel, vaya para afuera. Mi amado, hay que tener tacto. Hay que tener, mi amado hermano, un discernimiento por encima muchas veces de los acostumbrados, y utilizo un término muy bíblico, de los acostumbrados, y ayer lo dije en la iglesia de la Flor, rudimentos. Los rudimentos del evangelio son, dicho de buena forma, son las bases doctrinales que forman personalidad en el creyente que viene o se forma por primera vez. El rudimento, por ejemplo, en una escuela es como decirle a los estudiantes como rudimento que ellos ya saben leer y escribir, que ellos ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir, que ellos ya saben dentro de la rama de las ciencias naturales, ellos ya saben que el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Ellos ya lo saben. Ellos ya tienen claro los rudimentos, las primeras bases, los inicios. Pero mi amado, hasta para poder aprender los rudimentos, primero se necesita, ojo, preparar el terreno para poder poner esas bases. Allí, mi amado, es donde sale Eliseo y con una palabra, una frase tan sutil le dice, ve en paz. Es decir, no te intranquilices por estas cosas. Dios no te ha sanado para complicarte la vida. Dios no te ha aparecido, o Dios no te ha hecho venir de Siria a Israel
para darte una carga más pesada de la que habías traído para acá. Dios quiere llevarte más bien liviano a Siria. Claro, Naamán tendría que pasar por un proceso, como todo creyente, como todo nuevo recién nacido en Cristo Jesús. Uno viene, mi amado, cuando acepta a Cristo, uno lo acepta de manera pragmática, lo acepta ciego, sordo y mudo. Uno no sabe nada. Uno no sabe, mi amado hermano, discernir nada, no ve nada. Simplemente lo único que sabe es, yo abrí mi corazón y el Señor me ha salvado y estoy agradecido. ¿Qué hago? ¿Qué hago para poder continuar en esto? Es lo único. Si usted está lleno de dogmas, lleno de parámetros, lleno de pronto de muchos requerimientos, le dirá, de aquí usted tiene que ser yo, si es un varón, usted tiene que rasurarse bien, cortarse bien el pelo, tiene que usar terno con corbata, zapatos bien lustrados, tiene que ser una Biblia grande, la letra gigante para que lea bien. Si no tiene que perderse ni un solo culto de lunes a domingo, de tal hora a tal hora. Ayunos para usted es infalible, tiene que estar. No olvide bautizarse, recuerde, Santa Cena, prohibido fallar. Y así va sumando y sumando y sumando. El creyente todo eso sigue. ¿Sabe qué? Después vengo y se va. Nunca más va a venir. Nunca va a venir. Mira, cuando un niño nace, lo único que sabe es llorar y comer. El resto para él es cuento. Él solo llora y para calmar ese llanto, usted le mete o el seno o el biberón. Es lo único que él sabe, ¿verdad? Y esto, mi amado, por un mínimo aproximadamente de un año, año y medio. ¿Verdad que es así? Él solamente llora y mama, y ahí usted está. Y sin importar a qué hora él llora, si usted le da de mamar. Si llora a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana usted se levanta. Y agárralo tú, no, dale tú, yo ya fui ayer, no, te toca a ti. Y dale. Y cuando un niño llora, puede llorar por dos razones. Por hambre o porque le pasa algo. Pues, en ese algo puede ser o que está enfermo, tiene gases, o está hecha la popó. ¿Verdad que es así? Hermano, es lo único que el niño necesita durante casi un año y medio. Toda la atención, todas las facilidades para que pueda de a poquito, mi amado, comenzar a ¿qué? Comenzar a desarrollarse. Eliseo sabe a la perfección la realidad, o el estilo de vida que Naamán lleva. Él simplemente le dice, ven paz, Naamán. Es decir, que él lo primero que quería es cargar ¿qué cosa? Tierra en unos costales y ponérselo a sus burritos y decir, vámonos para Siria. Y va con una consigna en su corazón. ¿Qué cosa? Sin importar cuántas veces mi rey me pida que lo acompañe al templo de Rimón, Dios, esta acción que yo hago, no me la está considerando como pecado, porque yo he propuesto adorar al Dios de Israel, al Dios de Eliseo, al Dios que me ha sanado. Mi amado hermano, qué gran lección, qué gran lección. En esta noche, ayúdalos a crecer. Mi amado, Dios confronta a la iglesia. Ese ven paz, que es una concesión muy grande, se refleja al día de hoy en medio de nuestra iglesia o en medio de nuestra sociedad para con nosotros y los que están allá afuera. Mi amado, cuando yo voy a la Biblia, en los primeros pininos de la iglesia, cuando la iglesia comenzó recién a salir del cascarón, lo primero que dijeron los maduros espirituales, los padres de la fe,
los que eran considerados pilares, columnas y baluartes, luego de obviamente, de la aparición de Cristo, establecieron para todos los cristianos nuevos las siguientes reglamentaciones. Y en Hechos capítulo número 15, versos 19 al 20, se nos dice lo siguiente. Acompáñame, por favor. A los creyentes, por primera vez, se le dieron sus primeras pautas de cómo debían de conducirse por la vida. Y ahí, mi amado, el apóstol dice lo siguiente. Por lo cual, dice allí, yo juzgo, es decir, yo evalúo lo siguiente, que no se inquiete. Claro, eso porque por primera vez estaban desarrollándose el cristianismo fuera de los límites de Israel. Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se van, ¿qué cosa? Convirtiendo en Dios. Sino que simplemente se les escriba que se aparten, mi amado hermano, de ciertas cosas. Es decir, que no tengan contacto o que no busquen el hábito que estaban acostumbrados. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Que se aparten también de ¿qué? De toda situación de fornicación, y que tengan cuidado de qué otra cosa, de no comer animales que retengan en su cuerpo sangre, los cuales eran animales ahogados, y obviamente hay quienes que por adoración ¿cómo le digo? En dedicación de alimentos comían sangre. Eran costumbres romanas y griegas. De ahí que había la costumbre, sobre todo en guerra, de que cuando un hombre valeroso derrotaba a otro hombre valeroso, lo degollaban y cogían sangre en un tazón y la bebían, creyendo en la superstición del que al hacerlo adquirían la fuerza de su contendiente. Mi amado hermano, 3 reglamentaciones, más allá obviamente de las básicas, como para poder decirle a los nuevos convertidos, si esto simplemente hagan y tranquilos, que del resto Dios se encargará en su debido tiempo. Por otra parte, mi amado, si puedo establecer en Corintios capítulo 7, en la simpleza del evangelio para facilitarnos la vida, sobre todo para, insisto, estoy hablando esto, mi amado, en función de la gente que por primera vez está conociendo del Señor. Esto me interesa muchísimo. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, versículo número 20 al 22. Mucha gente vino, mi amado, a Cristo, créeme, con un contexto de vida muy difícil, como Naamán. Y cuando alguien viene a Cristo bajo estas condiciones, uno tiene muchas dudas, muchas intrigas, porque de ahí creo que se ha sacado la expresión que se dice, hermano, cuando yo arregle mi situación, ahí entonces voy para la iglesia. O cuando yo arregle mi vida, ahí entonces yo voy a buscar del Señor. Pero bíblicamente, ¿qué nos dice la palabra? Por ejemplo, un ejemplo de ellos está en Corintios 7, verso 20 al 22. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Claro, va a decir de qué se trata. ¿Por qué? Porque la situación de los creyentes o de los nuevos creyentes en la época en la que se escribe, claro, era muy diferente a nuestra época. ¿Sí? Nosotros ya superamos la etapa de la esclavitud. ¿Sí? Nosotros ya superamos aquello. De pronto lo que hay es discriminación. Algo que más se ajusta a nuestro entorno. Pero en la época propiamente de Corintios, insisto, rodeado por un sistema romano y griego, la esclavitud era el pan nuestro de cada día. Entonces, para ellos, mira cómo el evangelio se facilitó y les dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? ¿Qué dice allí? No te dé cuidado, es decir, no te preocupes, tranquilo. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué dice el Señor? Liberto es del Señor, es decir, el Señor lo ha libertado. Asimismo, el que fue llamado siendo libre,
Dios también, ¿para qué nos llamó? Para ser sus sirvientes. ¿Sí? Es una forma práctica de poder hacerle entender a los creyentes, maduros e inmaduros, dado que sin importar cómo venimos a Él, Dios, mi amado, conociendo nuestra situación, nos abre la puerta y nos hace pasar. ¿Sí? Mucha gente dirá, hermano, es que si yo tuviera en el hogar las cosas que yo desearía en este hombre o en estos hijos, créame que yo estaría buscando de Dios sin ningún impedimento. Y Dios dice, no, ese es tu estado, así te he venido a buscar. ¿Sí? Entra en el lugar donde yo te quiero llevar. Esa es tu condición. Hermano, es que déjeme salir de deudas y entonces... No, así te quiero. Así como estás, toda mala cabeza que eres, así con tus decisiones desatinadas, así, ven, ¿para qué? Para yo mostrarte mi poder. Así tal cual. Hermano, es que estoy viudo, ahorita no puedo, estoy con una pena en el alma. Exacto, así te quiero, viudo, ven. Porque hoy te voy a hacer conocer el único amor que puede llenar tu vacío, el amor de Dios. Otro ejemplo de esto está en el mismo capítulo, pero bajo otra referencia. En el verso 27 dice el Señor del mismo capítulo Corintios 7. Mira qué tan práctico es el Evangelio. Dice el Señor allí, ¿estás ligado a mujer? Porque ojo, esta es la excusa de siempre, de muchos, sean varones o mujeres, más que todas las mujeres. Ellas dicen, hermano, ay, es que este hombre a mí no me deja buscar de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Estás ligado a mujer o a esposa? No procures soltarte. ¿Qué más dice? Léalo, por favor. Es paradójico. El casado quiere estar solo y el soltero quiere casarse. ¿Verdad que es curioso? Mi amado, pero ¿a dónde va o a dónde empuja el texto? ¿A dónde empuja? Que sin importar cuál es tu condición de estado civil, mi amado, el Señor abre sus puertas para recibirte. Bajo ese mismo contexto, cuando retrocedo al versículo 24, dice el Señor, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Claro, tengo que hacer un paréntesis. Cuando el Señor dice esto, mi amado, no está hablando de un estado de pecado. Al borracho no le dice, al que viene borracho que se quede borracho. Ahora, el que tiene problema con el licor, venga al Señor, Él te ayudará a salir del licor. Esa es la idea. Hermano, yo tengo 3 mujeres, y así venga. Que el Señor aquí le va a enseñar a amar a la que debe de amar y a la que le debe de ser fiel. Él le va a enseñar. Amén. Si viene un sicario, un vacunador, ay hermano, venga, que el Señor le va a hacer honrar la vida de su prójimo. Sí, en el estado en que estás. Mi amado, el Evangelio siempre fue práctico, siempre fue sencillo. De hecho, Jesús, mi amado, dio pautas previas a través de su mensajero Juan el Bautista. Acompáñeme por favor, venga conmigo. He tratado de ser, créame, muy sencillo a la hora de escoger ciertos textos. Cuando voy al Evangelio de Lucas, capítulo número 3, aquí tenemos un sinnúmero de estados sociales o de condiciones sociales en las que el Señor, mi amado, créame, trató de ser lo más práctico posible para aceptar la situación de la gente. Claro, dándole pautas de poder enderezar su vida. Dice, por ejemplo, allí, y la gente le preguntaba. Entonces le decían, ¿qué haremos? Sí, y ojo, eso hablando de la gente en común. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había predicado acerca del arrepentimiento, acerca de hacer frutos dignos de ese arrepentimiento, y la gente no sabía cómo. Pero ¿cómo vamos a llegarnos a Dios? ¿Qué mismo es lo que hay que hacer? Decían ellos. Bueno, y ahí Juan, mi amado, guiado por el Espíritu Santo, les dijo, miren señores, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que no tiene que comer,
haga lo mismo. Y eso en cuanto a la gente en general. Ahora, va y el Señor se fija sobre una, ¿cómo le digo? Bajo una parámetro social de gente que era mal vista por el pueblo, que eran los publicanos o los recaudadores de impuestos, que habían muchísimos, por cierto. Ellos también le preguntan a Juan el Bautista, le dicen, y nosotros, nos dice, ¿qué haremos? Si dijeron los publicanos, para poder ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En pocas palabras, ustedes limítense a trabajar cobrando lo que se tiene que cobrar. Y bien pueden entrar al arrepentimiento, bien pueden entrar al bautismo de arrepentimiento. Luego le preguntaron otros, dice el Señor. Unos soldados le preguntaron. Sí. Luego les dice el Señor, también les preguntaron unos soldados diciéndole, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Alguien dijo alguna vez, hermano, y yo que tengo armas, soy policía, soy militar, y si me mandan a la guerra, ¿qué hago? Me boto del cuartel, me boto de esto y ya. No. El Señor les dijo, ustedes no se salgan de ser soldados, síganlo siendo, pero manejen su carrera de manera profesional. No la usen para cosas arbitrarias. No, como lo dice la Biblia, no hagan extorsión por su cargo a nadie. Manténganse con el salario y con la responsabilidad que tienen. Mira qué práctico, mira qué sencillo. Que cualquiera de nosotros le hubiera dado una clase posiblemente de todo un evangelio o de toda una carta doctrinal diciéndole esto y esto y esto y lo otro se tiene que hacer. Que no digo que no se lo ha de hacer, pero lo que digo es que Dios en su tiempo irá día a día, poco a poco, tratando con la mente y el corazón de ese nuevo creyente. Mi amado hermano, es importante reconocer que el evangelio de Cristo es un evangelio sencillo. Tan sencillo que el libro de Isaías, capítulo número 35, verso número 8, declara lo siguiente. Ven conmigo, mi amado. Hoy no quiero hacerle pasar mucho tiempo. En Isaías, capítulo 35, verso número 8, dice el Espíritu Santo, ¿ya lo encontró? Respecto, mi amado, de aquellos que posiblemente llegaban a ver el camino de Dios como un camino imposible de poder seguir. El Señor le dijo, miren señores, habrá allí algo que por lo general no solía haber en la época. Hoy estamos llenos de esto. Dice aquí, habrá allí calzada. El término calzada es camino empedrado. Que obviamente para el tiempo en el que se habla, llamado, la gente hacía viajes de un punto a otro, pero por caminos polvorientos, no habían carreteras, todo era polvoroso, todo era tierroso, todo era lodo. Entonces, para ese tipo de personas que posiblemente podrían llegar hasta perderse o a tropezarse en el camino del Señor, Dios ha dicho, yo les voy a hacer una calzada. Es decir, un lugar donde ustedes puedan pisar, no perderse y obviamente tener una guía de inicio a fin para que puedan no extraviarse en el intento. Habrá allí calzada. ¿Qué más habrá? Camino. Y será llamado camino de santidad. Eso sí, no pasará inmundo por él. Es decir, cuidado con tratar de, eso sí, eso tengo que dejarlo bien en claro, de seguir a cuestas por ese camino, llevando día a día tus pecados. Cuidado, hermano, ese camino que Dios ha establecido para que no te pierdas, es un camino que día a día te irá purificando, que día a día te irá limpiando, que día a día, te hará siendo un mejor creyente, una mejor creyente. Por eso dice el Señor, no va a pasar por allí inmundo por él, sino que él mismo, hablando del Señor, estará con ellos. ¿Y qué termina diciendo la última parte del verso?
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué ha sido de Dios la garantía? No se extraviará. Hermano, es que yo no sé, es que yo no entiendo. Tranquilo, en tu torpeza, así, o en tu fragilidad, Dios ha garantizado de que no te vas a extraviar, de que no te vas a perder. Claro, para que esto pueda llevarse a cabo, la iglesia tiene que ser, mi amado, créame, tiene que ser la muleta de su hermano. La iglesia tiene que ser, insisto, la muleta de su hermano, no la molestia de su hermano. Es decir, algo en que su hermano nuevo pueda apoyarse. Usted y yo somos los encargados, mi amado, de conducir al nuevo en la fe. Romanos 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe. Sí, recibidle al débil en la fe. No para contender con él, sino para ayudarlo. No para ponerse a pelear o para sacar a relucir tus títulos y tu sapiencia, diciendo: tú no sabes nada, cállate, yo sé mucho, así que escúchame. No, mi amado. La intención del texto de Romanos 14, verso 1, es poder decirle a ese que está siendo formado, mi amado, se le podría llegar a guiar al punto de poder, mi amado, inclusive hacerse como él para que él pueda entenderme. Pablo decía: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Yo le decía a la iglesia en la Flor de Bastión: ¿quién de ustedes, mi amado, ha tenido que pasar por el proceso con sus hijos, si cuando estos son bien chiquititos, de acostarse con ellos o sentarse con ellos y dejar posiblemente que tu niña, tu hija, se acerque a tu rostro y hasta te comience a pintar? ¿Qué padre no salió bien pintado de parte de su hija? Y usted se volvió hasta un niño ahí. Le dijo: ¿cómo está? Hermosa. Usted le dice: hermosa estoy. Su niña le pintó las uñas, le puso rime, le puso lápiz labial. Se hizo un niño. ¿Solo para qué? Para estrechar un vínculo con esa criatura. Se hizo débil o infante a los infantes. ¿Para qué? Para ganar el amor de su infante. De la misma forma, mi amado, todo creyente que ha alcanzado o está buscando la madurez, si tiene la oportunidad de toparse con un niño espiritual, y no me refiero a una criatura estrictamente, sino que quiero hablar de las dos etapas, del niño chiquito en infancia, pero también del hermano adulto, pero que por fe, mi amado, recién está aprendiendo el ABC del cristianismo. Un creyente maduro, mi amado, ayuda a su hermano a hacerlo salir adelante. No lo empuja, no lo aniquila, no le da el tiro de gracia. Lo que sí podría decirle es como Eliseo: ve en paz. ¿Tiene dudas? Sí. Tranquilo por eso. Yo sé que tienes problemas. Yo sé que tienes dificultades. Busquemos de la manera más práctica y sencilla cómo ayudarte. Dios, mi amado, no lo ha rechazado. ¿Por qué lo rechazarás tú? Dios lo llamó. ¿Por qué lo votarás tú? Dios lo trajo. ¿Por qué tú lo votas? ¿Me entiende, mi querido hermano? Este evangelio, mi amado, es un evangelio ligero y suave, dijo el Señor. Mi carga es ligera y suave, pero más bien me ha pedido a mí mis cargas, que son cada día más pesadas y difíciles de llevar. Dale tus cargas al Señor y deja que el Señor ponga su carga suave sobre tus hombros. Amén. Que con Él las podrás cargar, te lo aseguro. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y recuerda, mi amado, ayúdalos a crecer. Oremos. Amado Padre Celestial,